Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Es viernes y hoy voy a contar mi experiencia en una exposición que me ha encantado. Y es una exposición nada más y nada menos que carteles. La exposición es en el centro y es en Cibeles, donde está la casa de correos y el ayuntamiento también. Pues ahí hacen exposiciones. Hay muchísimas exposiciones muy interesantes. Yo, por ejemplo, vi en su día una que era sobre Gregorio Ordóñez, candidato a alcalde de San Sebastián, que fue asesinado por ETA. Pues había una exposición con toda su vida, sus cartas, las repercusiones que tenía. O sea, estaba bastante bien, muy cruda por cómo murió este hombre y lo que simbolizaba. Así que te quedabas un poco con la piel de gallina y realmente merecía mucho la pena. Y esas estas exposiciones. También decir que hay que diferenciar un poco en las exposiciones que se hacen aquí, ¿vale? Porque hay dos tipos. Hay exposiciones que son gratuitas, que no hay que pagar nada y se hace simplemente haciendo una cola. Aunque os digo una cosa, cuando fuimos nosotros, que fui yo con mi chica, y cuando fuimos a la exposición había más cola para la exposición que había que pagar entrada que la gratuita. Para la gratuita enseguida, para la zona gratuita, hace días y no tuvimos que hacer nada de cola. Y para la otra había colas de... Bueno, yo creo que había que hasta reservar entradas, si no prácticamente no entrabas. O sea, una burrada. O sea, que yo muchas veces hay anunciado muchas exposiciones, pero yo digo, cuando vayáis, miráis también las que son gratuitas, porque nosotros, por ejemplo, había, y creo que está así todavía, una de Monet, que está muy bien y todo ello, pero no fuimos. La que nos atraía más era la otra. Y eso, es acceder, por ejemplo, para el tema de silla de ruedas y todo, es totalmente accesible. Os pasan por otro lado los de seguridad y por el ascensor. Está muy accesible, es un edificio muy moderno y muy accesible todo ello. Y esta exposición se llama No va a quedar nada de todo esto. Y es sobre carteles que había en los comercios, sobre todo, del Madrid. Comercios sobre todo antiguos, o sea, carteles de los 70 80 incluso de un poquito más antiguo, y había todo tipo de carteles. O sea, había incluso una zona, vamos a ir un poco explicando, pero había una zona solo de servilletas. O sea, las típicas servilletas en los bares, que en algunos a veces todavía sigue, pero en muchos no. Te pone una servilleta random y ya está, pero hoy en día, te ponían la típica servilleta que es clásica, porque es la servilleta con la que te ibas a limpiar y casi absorbía toda la grasa, se hacía transparente y casi te ensuciaba más de lo que limpiaba. Pero es que ponía bar no sé cuánto, bar Las Postas o bar tar. Y muchas hay mucha gente que las coleccionaba y todo, y tiene una colección solo con servilletas. O sea que es espectacular todas las servilletas que tienen ahí, y tienen para que veamos. También hay muchísimos guías de Madrid de las distintas épocas, las típicas guías. Por ejemplo, la usaban mucho los taxistas antiguamente, cuando no había GPS y todo ello, pues para una calle que no les sonaba mucho, pues iban mirando esta guía. Y realmente está muy bien tener esas guías ahí almacenadas. Luego, carteles de muchísimos bares clásicos, muchos ya no hay. El típico de cervezas, cafés, estos típicos carteles, el típico cartel de gimnasio que tenían, el típico de churrería, chocolatería, con unas letras muy determinadas y una tipografía muy exacta. Pues ahí los tenían, algunos los tenían con las luces y todo, los tenían conectados con esas luces de neón significativas, y que veías este local y te daban ganas de entrar. Pues lo tenían ahí expuesto. Había una habitación llena del típico papel con el que algunas tiendas envolvían o ponían sus paredes de sus tiendas, y muchos comercios lo tenían así, y había una habitación solo con ese papel de la positiva, de otros comercios, la moda, llamaba mucho la atención. Luego había el típico cartel de cocinero. Este cartel es súper característico, donde se ponía el menú del día. Este menú del día y el típico cartel, un señor súper grande, y este cartel era súper característico. El de farmacia clásico, ¿no? ¿Conocéis en la hora de farmacia en verde? Pero había uno clásico que era en rojo y también
bastante conocido. O sea, papelería, el típico cartel de papelería súper clásico, que si veis ese cartel lo habéis visto alguna vez. El típico frutas del tiempo Ana y Pili, el típica frutería, que ahora las fruterías tienen nombres más raros, pero antes eran Ana y Pili, hermanos Sánchez, o hermanos tal. O sea, eran nombres más clásicos. Ahora han cambiado un poquito y ponen nombres más modernos. Y ahora, huevos, aves y caza. También había estas tiendas de huevos, aves y caza, o casquería, o estos comercios que ya muchas veces no hay comercios de ello porque el tema de la alimentación se ha ido a comprar en los supermercados y no hay tantas tiendas, o de bacalaos, que también había bastantes carteles. Pues estas tiendas que eran las típicas ya se están perdiendo. Las bolsas de comercios había una colección entera que llegaba casi del suelo al techo, con cada una 6 filas. O sea, era espectacular todo lo que había en el tema de bolsas, como estaba ahí, y es espectacular. Y es eso, como pasaban las servilletas, pues en las bolsas muchas veces te daban la bolsa, y la bolsa te ponía muchas veces los productos que tenía esa tienda. Te ponía, por ejemplo, en la ferretería, latón, cobre, aluminio, alpaca, zinc. O si era una frutería, te ponía vendemos verdura, no sé cuánto. O sea, es una forma de publicidad. Claro, tú imagínate ir con esa bolsa, que yo luego, como ha pasado toda la vida, tú la usabas luego la bolsa para otras cosas. Pues ibas haciendo publicidad de la tienda, o sea. Y eso que muchas veces en algunos comercios sí, pero en otros te dan una bolsa genérica de plástico que no pone nada. Pues esto se ha perdido, y en muchas bolsas, pues eso era una forma de publicidad y de dar a conocer sus productos. Lo mismo que en las servilletas, pues en las servilletas te ponía el menú que tenían, o tenemos bocadillo de calamares, tenemos tapas, tenemos tal, la calle, la dirección. O sea, es bastante curioso y es una forma de publicidad que ahora se ha perdido bastante por el tema de redes sociales, de web, de hacer todo más digital, y esta publicidad, que siendo un poco retro, molaba bastante. También hay una zona que llama mucho la atención, que es los típicos carteles que había en los embutidos, en la carne, en pescado, que se ponía justo encima de la carne, donde ponía los precios y todo. Y estos carteles, de la fruta también había. O sea, es bastante curioso. Luego, carteles de menús antiguos, las típicas fotos que con el jamón que se veía y todo. O sea, llamaba bastante la atención. Muchos carteles lumínicos de calzados, de muchos sitios. O sea, es un viaje al pasado, y os recomiendo que, si podéis, os paséis por ahí, porque todo lo que tienen, yo me esperaba solo 4 carteles y ya está, y te ves tiendas clásicas. Muchas de ellas, de estas tiendas, han desaparecido el 90%. De las que estén por Madrid, así icónicas, solo queda quizá el Museo del Jamón, San Ginés y alguna más, pero la mayoría de estas tiendas clásicas que tenían estos carteles que te llamaban mucha atención, pues ya muchas han desaparecido, y por eso es un viaje a la nostalgia y al pasado esta exposición. Que por cierto, la exposición está hasta el 10 de marzo, o sea que esto se va a publicar y todavía vais a tener bastante tiempo, casi un mes, para ver la exposición, y estáis a tiempo. Es entrada gratuita, ya digo. Y luego os podéis dar un paseíto por el Retiro, por la zona, está al lado de la zona de Cibeles y todo ello. Y un buen fin de semana, y todo lo que tiene para ofrecer esta exposición, ya digo. Hay carteles por Madrid, ya los han ido quitando porque según pasa el tiempo van renovando y poniendo estas exposiciones. Pero vamos, había gente, pero me llamó la atención que eso tendría que estar súper lleno, porque todo el patrimonio de carteles ahí que han podido ir juntando, y todo lo que hay. O sea, de locales súper clásicos, así que llama mucho la atención, y os recomiendo que vayáis a esta exposición. Que bueno, os recuerdo el nombre, pues si no lo he dicho, que es No va a quedar nada de todo esto. Así que, de patrimonio gráfico madrileño, ir a ella, y vais a ver cada cartel, cada servilleta y cada cosa, que vais a ver un viaje al pasado. Os diría que viajaréis, ya que está en el mismo edificio. Hay una azotea que hay, pero nosotros, por ejemplo, no fuimos porque hay cola para subir a la azotea, y generalmente hay que reservar. Así que este edificio centro, que tiene muchas exposiciones y mucho que disfrutar. Así que nos vemos en siguientes podcasts, y adiós.